Amén. Y gracias a Dios. Muchas gracias, Pedro Felipe. Muy amable por hacerse cargo. Bienvenidos todos a... Señor, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Debe ser cuestiones de internet, pero me están escuchando bien. Si me están escuchando bien, arrancamos de una vez, iniciamos de una vez. Ok, listo. Entonces continuemos entonces. Les estaba saludando y les estaba dando la bienvenida a una clase más, que en realidad es la última clase del curso de antropología. Esta es la última. 10 partes, 10 unidades dictadas, enseñadas, transmitidas, aprendidas. Qué impresionante, desde el mes de enero hasta el mes de octubre, 10 meses dándole al tema de la antropología bíblica. Bienvenidos entonces a la última. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Es la lección número 4 de la parte 10. Recuerden que la parte 10 se llama Análisis del alma y la lección número 4 se llama La victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Muy bien. La victoria sobre la muerte, ahí se llama, es el título que tiene que estar escrito allá en su cuaderno. Lección número 4, La victoria sobre la muerte. En la Biblia encontramos nosotros muchos milagros de esta clase. ¿Cómo así? Sin milagros en donde la muerte no pudo hacer de las suyas, o donde la muerte ya había hecho de las suyas, pero fue derrotada. Se cambió la muerte en vida, se cambió la muerte en resurrección. Sobre todo, revisemos algunos casos del Antiguo Testamento. Primero, revisemos algunos casos del Antiguo Testamento. Uno de esos casos más llamativos, más famosos, es ese caso en donde el ángel de la muerte estaba visitando a Egipto y los israelitas fueron librados de ese ángel de la muerte. ¿Cuál era la función o el trabajo del ángel de la muerte? Pues la función o el trabajo del ángel de la muerte era matar. El ángel de la muerte venía a asesinar. El ángel de la muerte venía a quitar la vida. Y recuerde usted que ellos fueron librados, según Éxodo capítulo 12, gracias al sacrificio de un cordero, a la aplicación de la sangre, al consumo de una carne. De esa manera fueron librados del ángel de la muerte. Esto es un milagro, pero todo milagro es una enseñanza al mismo tiempo. Esto es un milagro, pero todo milagro es una analogía de algo al mismo tiempo. Otro ejemplo, David, el rey David, fue librado del oso, fue librado del león y fue librado del gigante. Muchas veces su vida estuvo expuesta a la muerte y en todos los casos el Señor lo libró. Él mismo dice cuando iba a enfrentar a Goliat que el Señor lo había librado en el pasado de un oso y el Señor lo había librado en el pasado de un león y ahora lo libraría de las manos del gigante y evidentemente lo libró. Quiere decir que la muerte venía a acabar con David haciendo uso de un oso, de un león y de un gigante, pero el Señor obró un milagro enorme y lo libró, porque es que, a ver, con las propias manos, ¿quién puede deshacerse de un oso? Matar un oso. Con las propias manos, ¿quién puede matar un león? Y con las propias manos. No estoy hablando de un rifle, no estoy hablando de un arma de fuego, estoy hablando de las propias manos, estoy hablando a piedra, con una honda, con una cauchera. ¿Quién puede matar un oso? ¿Quién puede matar un león? ¿Y quién puede matar un gigante? Difícil. Y sin embargo estos milagros los vemos ahí. Vemos otro caso de este milagro, por ejemplo en el caso de Eliseo, en donde había muerte, dice la Sagrada Escritura, y a través de un milagro que se encuentra registrado en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 38, vaya allí y revíselo, porque aunque este milagro es famoso, sin embargo no es tan famoso, aunque lo hemos leído, sin embargo puede ser que no nos acordemos. Segunda de Reyes capítulo 4 a partir del versículo 38. ¿Me avisa cuando ya, por favor?
Segunda Reyes capítulo 4, versículo 38. Me debe avisar cuando ya, por favor. Gracias, Pepe. Bueno, ¿y los demás? Ya, muy bien. Dicen, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los hombres estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. O sea, el potaje o la sopa estaba envenenada, porque alguien recogió una hierba que no sabía qué era, pero la recogió y se la picó y se la echó a la sopa. Versículo 41, entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué quiere decir? Que el veneno fue neutralizado. ¿Veneno qué significa? Muerte. Y la muerte fue neutralizada por la vida. Eso es un milagro en donde el Señor cambia la muerte en vida. También recuerda usted el caso de Sadrach, Mesac y Abednego, los tres sabios israelitas que estaban en Babilonia, cuando fueron arrojados al horno de fuego candente, ellos fueron librados. No había posibilidad humana. La escritura es clara al decir que Nabucodonosor hizo calentar el horno 7 veces más y que un guardia que se acercó al horno fue calcinado. Si solamente acercarse al horno ya mataba al que se acercaba, ahora imagínense ser introducido dentro del horno. Pero estos no fueron muertos porque el Señor hizo un milagro y el Señor cambió la muerte en vida. Dense cuenta que el Antiguo Testamento contiene muchos casos. Otro caso, Daniel en el foso de los leones. ¿Cuánto tiempo llevaban esos leones sin comer? Pero no importa, porque hay un milagro de por medio. Y el milagro consiste en cerrar la boca de los leones, cambiar la muerte, muerte segura, porque los leones se iban a tragar vivo a Daniel, pero cambió el Señor esa muerte en vida, porque a Daniel no le hicieron daño. El caso de Pablo es otro caso. Recuerde usted cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta, dice que está recogiendo leña para hacer fuego, y entre la leña había una serpiente muy venenosa que se le prendió al brazo. Dice que el apóstol Pablo sacudió el brazo, sacudió la serpiente en el fuego, y todo el mundo pensaba que se iba a morir y no se murió. Si todo el mundo pensaba que se iba a morir, es porque muy seguramente la serpiente lo picó o alguna cosa, pero como dice el texto bíblico en Marcos capítulo 16, y aunque bebieren cosa mortífera no les hará ningún daño, en las manos tomarán serpientes. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el milagro de los milagros, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, que es el milagro más maravilloso, porque de ese milagro depende nuestra salvación, de ese milagro depende nuestra redención. También es un milagro que tiene que ver con abolir la muerte y cambiarla en vida. Cuando se habla de resurrección, estamos hablando de una muerte que es exterminada y convertida en vida. La Biblia enseña claramente que en nosotros hay victoria sobre la muerte. Eso le enseñan varios textos. Ejemplo, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8. Búsquelo por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 38, desde el 37 para poderlo entender. Romanos capítulo 8, versículo 37. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 8, 37. Recuerde usted, mientras termina de encontrar, que el domingo tenemos el segundo tema de la serie Activando Dones, y el segundo tema es dones, ministerios y operaciones. No se lo vaya a perder, por favor. Recuerde que estamos enseñando y ministrando. Los dones tienen que ser liberados.
Se liberan cuando los entiendo y se liberan cuando se ministran. Marta León dice que ya llegó, bueno, y el resto, solamente Marta León dice ya estoy en el versículo, y el resto no ha llegado al versículo. Que dos personas más digan que ya llegaron al versículo y comenzamos la lectura, por favor. Mario dice que ya llegó al versículo, muy bien. ¿Alguien más? Pepe ya llegó al versículo, muy bien. Dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, victoriosos. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, note que se menciona la muerte de primeras. Termina diciendo el versículo 39, parte final, que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte me puede separar del amor de Dios. Porque hay victoria, versículo 37, soy más que vencedor, hay victoria sobre una serie de cosas. La primera de ellas que se menciona es la muerte. Muchas gracias. La primera de ellas que se menciona es la muerte. Soy vencedor, versículo 37, sobre la muerte, versículo 38, por lo tanto la muerte no me podrá separar del amor de Dios. Con respecto a eso, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, es la última. Y al ser la última clase, pues lo que usted puede esperar es que esté llena de doctrina, tiene que estar llena de versículos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Primera de Corintios 15, 26. 15, 26. Listo. Dice el texto. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Postrer es último. El último enemigo que será destruido se llama muerte. Mi vida tiene que experimentar la destrucción de todos los enemigos que me rodean. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos o mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Uno de esos enemigos que se levanta contra mí y uno de los enemigos más poderosos que se levantan contra mí es la muerte. La muerte me acecha, la muerte me ronda. Hoy tenemos vida. Mañana, puntos suspensivos. Hoy tuvimos vida para buscar de Dios. Sin embargo, ese enemigo acecha, ronda ese enemigo. Todos los días hay noticias de muertos. Todos los días hay noticias de gente que estuvo viva y por X o Y razón ya no está viva. Ya no está viva. Aquí dice que ese enemigo, y ese enemigo se llama muerte. La muerte es mi enemigo. La muerte es su enemigo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice la Sagrada Escritura. La pregunta aquí es, ¿el cristiano debe desear morirse o el cristiano debe desear no morirse? ¿Es mejor que el cristiano se muera o es mejor que el cristiano no se muera? Analicen. Si el cristiano se muere, si yo me muero, yo sé a dónde voy. Estoy persuadido de a dónde voy. Voy a un lugar que se llama Paraíso, Océano de Abraham. Allá voy. Recuerde que es la sala de espera mientras el arrebatamiento. O no me voy, o no me muero, o no me quiero morir. Pero ¿cuál es la razón del por qué yo no me quiero morir? ¿Cuál es la razón de peso que me aferra a este mundo? De peso, o sea, válida, o sea, espiritual, o sea, una razón aceptada ante los ojos del Señor para desear, yo no me quiero morir todavía. ¿Cuál será esa razón? ¿Cuál será esa única razón? ¿Qué cree usted? Si lo revisamos en la persona del Señor Jesucristo, revise el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 29, me avisa cuando ya, por favor. Debe ser muy ágil, muy ágil. Mientras que usted busca, yo leo.
Dice predicar. Dice morirse, pero porque ya hice la obra, porque tengo que hacer la obra, me falta mucho. Pablo dice que morir es mejor, pero quedó en vida es para seguir sirviendo a Dios. Bien. Para continuar con la obra de servirle a Dios. Bien. Ya llegó al versículo, ¿cierto? Es Lucas 4, 29 y 30. Estamos revisando el caso en la persona de Jesús. Dice el versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué querían hacer con Jesús? Despeñarlo, es decir, botarlo por la peña, botarlo loma abajo, matarlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se dejó porque se quería morir? No. ¿Se dejó porque era el momento de dar su vida? No. Lo que dice el texto en el versículo 30 es: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En la primera etapa de la vida adulta del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le sacaba el cuerpo a la muerte. El Señor evadía la muerte. El Señor repitió en varias ocasiones que es que no había llegado todavía su hora, no era el momento de morir. No solamente lo encuentra usted en Lucas 4, sino también en el Evangelio según San Juan. Búsquelo. Fred está yendo muy rápido, es la última, tiene que estar llena de doctrina, tiene que estar llena de versículos. Además usted ya tiene un entrenamiento, no es un bebé espiritual, usted ya lleva tiempo en esto. Juan capítulo 7, versículo 1, me avisa cuando ya, por favor. Espero que me avise ya, por favor, para comenzar la lectura. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Si se quería morir, ¿por qué no entraba a Judea? Porque no se quería morir todavía. Porque no era el momento de dar su vida todavía. Si no es el momento de dar su vida todavía, pues ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que cuidarme. La Sagrada Escritura dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no desde el punto de vista de la vanagloria, ni el amor propio, sino desde el punto de vista de: yo todavía no me puedo morir. ¿Por qué todavía no me puedo morir? Porque todavía no me debo morir. ¿Y por qué todavía no me puedo morir? ¿Por qué todavía no me debo morir? Porque hay algo que tengo que hacer en vida, porque hay algo que tengo que hacer en este plano terrenal. Y no tiene que ver precisamente con las personas que me rodean desde el aspecto familiar, sentimental, emocional, sino que tiene que ver es con el aspecto ministerial, el aspecto espiritual del asunto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 59, una hoja adelante, tiene que ser ágil. Juan 8, 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Jesús se escondió. Jesús se escondió. El esconderse es cobardía, no siempre. Porque obvio el Señor no tenía espíritu de cobardía. Sin embargo, se escondió sin tener espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué se escondió si no era cobarde? Se escondió para proteger su vida. ¿Por qué? Porque convenía que siguiera vivo. Porque si sigue vivo puede seguir haciendo la tarea del Padre. Eso de esconderse es evitar. Evitar un montón de situaciones, evitar un montón de condiciones, evitar un montón de circunstancias que pueden estar poniendo en riesgo la vida. Así de sencillo. Uno de los deuterocanónicos de la versión Dios habla hoy, no es que yo esté recomendando los deuterocanónicos de ninguna manera, pero hay que leer los deuterocanónicos para saber de qué hablan, con eso usted después puede refutar. Y uno de los deuterocanónicos, aunque no son inspirados por Dios, contienen cosas sabias, porque no todo, ¿no? Pero sí hay algunas cosas sabias. Uno de los deuterocanónicos, llamado Sabiduría, dice: el que ama el peligro perecerá en él. ¿Cómo le parece ese dicho? Contenido en uno de los libros deuterocanónicos de la versión Dios habla hoy, que es la famosa versión católica.
Dice, el que ama el peligro perecerá en él. ¿Cómo le parece? Es un dicho, no es inspirado por Dios, pero ¿es un dicho sabio o no es un dicho sabio? El que ama el peligro perecerá en él. El que ama el peligro, que está atrayendo la muerte. Peligro y muerte tienen que ver con lo mismo. Ama el peligro. El que ama el peligro perecerá en él. Dichos sabios. Muy bien. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Y a partir de ese momento, a partir de Juan capítulo 17, el Señor le comienza a enseñar a sus discípulos que es necesario que Él vaya a Jerusalén y entregue su vida. O sea, Él dice, me van a matar. Dese cuenta el cambio. Hasta Juan capítulo 17, Él le saca el cuerpo a la muerte. A partir de Juan capítulo 17, Él está dispuesto a entregarse para ser sacrificado. ¿Qué enseñanza tan impresionante, no le parece? ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, como somos cristianos, imitadores del Señor Jesucristo, usted y yo no nos podemos morir hasta que, Juan 17, acabemos la obra que Él nos dio para que hiciésemos. Mientras que nosotros no acabemos la obra que Él nos dio para que hiciésemos, no podemos anhelar, ni suspirar, ni desear, ni querer, o morirnos, o que el Señor venga por nosotros. Aunque la oración ciertamente es, el Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús. Pero ¿quién hace esa oración? El Espíritu. ¿Y quién más hace la oración? La esposa. La esposa, que está esperando al novio, al marido, haciendo lo que tiene que hacer mientras que llega el marido. Recuerde que aquí la esposa es sumamente hacendosa. Aquí la esposa es sumamente de su casa. Aquí la esposa es sumamente laboriosa. Aquí la esposa es sumamente virtuosa, como la del Proverbio, capítulo 31. La esposa es la iglesia. Muy bien, Marta León. Y la iglesia somos usted y yo. Sin embargo, usted encuentra mucho cristiano que no ha hecho nada en cuanto al servicio de Dios. Nada. No predica el evangelio. Nada, pero para nada. Absolutamente no nada. Son cristianos inútiles, siervos inútiles, y están anhelando y suspirando que el Señor venga y se los lleve. Pero ¿cuándo será que viene? Pero ya hizo. Ya predicó, pero yo ya prediqué, ya predicó. Marcos 16, ya le predicó el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, ya hizo discípulos en todas las naciones. ¿Se cuenta usted la ridiculez y la insensatez? Producto de la ignorancia y producto de la hipocresía. El Señor Jesucristo le sacaba el cuerpo a la muerte porque su labor todavía no había sido terminada. Cuando termina la obra dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, glorifícame tú al lado tuyo. Es decir, llegó el momento de dar mi vida, llegó el momento de irme. Hay cristianos demasiado ocupados en los asuntos de este mundo. O almas adúlteras, dice Santiago capítulo 4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Yo para qué fui dejado en esta tierra? Esta pregunta yo la hacía en el pasado, siempre que hablaba de salvación. La vuelvo a hacer. El Señor a mí me salva y no me lleva inmediatamente. Es decir, mi conversión vino a eso de los 18, 19 años de edad. ¿Por qué el Señor me salvó a los 18, 19 años de edad y no me llevó inmediatamente? ¿Por qué me dejó? ¿Y por qué ya llevo aquí como unos 25 años aproximadamente después de mi conversión? ¿Cómo por qué será? Mejor dicho, ¿como para qué será? Para que haga algo, para que sirva, para que contribuya en algo a la expansión del reino de los cielos, a la divulgación de la palabra de Dios, lo que alcance a hacer con el poder del Espíritu Santo mientras el tiempo que yo esté aquí. Si usted me pregunta a mí, y espero sea también su respuesta, si yo me quiero ir o no me quiero ir, yo tendría que responder con Pablo. Ahora pasemos al caso de Pablo. Y el caso de Pablo, usted lo encuentra, revisemos primeramente Filipenses. Filipenses capítulo 1. A partir del versículo 21, por favor.
Filipenses 1:21, me avisa cuando ya, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Gracias, Liliana. Espero tu esposo esté mejor. Gracias, Mario. Gracias, Marta León. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el versículo de todo funeral y de todo entierro. Sí, versículo de todo funeral y de todo entierro. Filipenses 1:21. Es el momento propicio para hablar al corazón de los hombres. Están sensibles. Y no hablamos del muerto, que ya se murió. Hablamos es de los que quedamos vivos. Y hacemos la reflexión. Porque el cristiano normalmente usa este versículo para hablar de su propia experiencia y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿será que sí? Porque es que aquí dice que el morir es ganancia cuando el vivir ha sido Cristo. Si el vivir no ha sido Cristo, si el vivir no ha sido el servicio a Cristo, si el vivir no ha sido la predicación del Evangelio, si el vivir no ha sido el servicio en el Espíritu Santo, el morir no va a ser ganancia. Cuando muera no va a ganar nada. Cuando muera va a perder. Eso no es solamente profesar con mi boca que yo creo en Cristo. Eso no es solamente decir con mi boca, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso no es solamente publicar en los estados de WhatsApp versículos bíblicos. Eso es abrir la boca y dar testimonio. Ocuparse de manera formal de la predicación del Evangelio. Ocuparse de manera seria de la predicación del Evangelio. Ocuparse de una manera sistemática de la predicación del Evangelio. De eso trata esto. Eso es vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, que mi vida sea Cristo. Y si mi vida es Cristo, pues yo vivo haciendo lo que Cristo me dijo que tenía que hacer antes de morirme o antes del arrebatamiento. ¿Y qué es lo que yo tengo que estar haciendo antes de que Cristo venga? Pues predicar, predicar, predicar y predicar. La Biblia dice que yo tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que yo tengo que estar haciendo. Si yo vivo de esa manera, estoy viviendo para Cristo. Y si estoy viviendo para Cristo, mi muerte será una ganancia, porque cuando muera yo voy a ganar algo. Mientras que no sea así, no es así. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne, o sea, el quedarme vivo, resulta para mí en beneficio de la obra, dése cuenta, creo que está muy claro, ¿no? El apóstol Pablo dice, el morir es ganancia. Si me tocara morirme en este momento, yo gano. ¿Y por qué está tan seguro? Él dice, por lo que he hecho en vida, desde mi conversión. Dice el versículo 22, si el vivir en la carne o el quedarme vivo resultara para mí en beneficio de la obra, o sea que mientras que yo esté vivo, yo tengo que trabajar para beneficiar la obra de Dios. Beneficiar la obra. Dele gracias al Señor por el lugar donde usted se encuentra. La mies es mucha, los obreros pocos, y aquí cada uno de los miembros de este ministerio ocupa su lugar de liderazgo predicando el Evangelio. Aquí a ninguno se le dice que no. A ninguno se le dice que no. A ninguno se le niega el privilegio de predicar el Evangelio. Si alguno no está predicando el Evangelio, no es por causa del liderazgo del ministerio, no es por causa del ministerio. Es por causa de él mismo que no está predicando el Evangelio. Pero la mayoría de los miembros de este ministerio están predicando el Evangelio. Este es un ministerio conformado por predicadores del Evangelio. Es lo que perseguimos, esa es la visión. Tener un ministerio conformado de predicadores del Evangelio. Eso es. Tener un ministerio conformado de siervos de Jesucristo. Eso es. No de calientabancas, sino de predicadores del Evangelio. Ese es el legado. Ese es el legado. Y se esfuerza uno porque el legado perdure. Se esfuerza uno porque lo que uno hace sea imitado por otros. No importa el precio que tengan que pagar. Que ya rompan con la excusa y rompan con la autojustificación
y se decían a lanzarse al ruedo y decir: yo voy a llevar palabra al menos una vez a la semana, de manera formal, de manera sistemática, de manera organizada, a una de esas células. Déjeme a mí la responsabilidad de una de esas células. ¿Tendría usted ahí el privilegio de orar, interceder, ayunar, porque una célula en donde se predica la palabra y usted es el predicador salga adelante? Quedarse vivo tiene que repercutir en el beneficio de la obra. Si yo estoy vivo y a través de mí la obra no es beneficiada, entonces ¿para qué estoy vivo? Póngase a pensar. Estoy vivo para decirle a todo el mundo: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero palabra no les doy. Palabra no les predico. Excelente, Marta León, un ministerio conformado por personas en movimiento. ¿Cuánto cuesta? Mucho. ¿Qué tan duro es? Muy duro. Muy duro. Por eso es un ministerio para gente fuerte. No para gente enclenque. Para gente fuerte. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice. Entonces ya no sabría yo si quedarme viviendo o morir, si le dieran a escoger. En el caso hipotético en donde a uno le dieran a escoger. El tema es que a mí no me dan a escoger. El tema es que eso lo decide y lo define Dios. ¿Y cómo lo sé? Práctico, básico y fundamental. Esta mañana, ¿cómo amanecí? ¿Muerto o vivo? Ahí lo entiende usted, ahí lo discierne usted. Esta mañana, ¿cómo amaneció usted? Vivo. Y si amaneció vivo, ¿es para qué? Según el versículo 22, para que beneficie la obra, para que saque adelante la obra, para que haga algo que impulse la obra, para que le sirva a Jesucristo, para que le predique el evangelio a toda criatura, para que discipule a alguien, para que evangelice a alguien. Para eso amanecimos vivos hoy. Para eso se nos concedió un día hoy. Para eso voy terminando este día vivo. Para eso en unas horas, cuando me esté acostando a dormir, se me dio este día. Y si mañana yo amanezco vivo, será para lo mismo. Y si pasado mañana yo amanezco vivo, será para lo mismo. Y mientras que yo esté vivo, es para lo mismo. Y mientras que yo entienda esto y yo lo haga, ahí sí va a llegar el momento en donde yo voy a decir: el morir es ganancia. Mi muerte es ganancia. Hay que sacar el perrito a hacer pipí. Hay que hacerlo. Yo tengo 3 gatos. Hay que alimentar a los gatos. Hay que limpiar la arenera. Hay que estar pendiente. ¿Para qué se mete uno a tener animalitos? Hay que hacerlo. Pero yo no estoy en esta tierra para eso. Sin embargo, eso hay que hacerlo. Hay que proveer para la casa, porque el que no trabaja y no provee para su casa es peor que un incrédulo. Claro que sí, hay que hacerlo. O si no, ¿para qué tengo familia? O si no, ¿para qué me metí a tener mujer? ¿Y para qué me metí a tener responsabilidades de esa clase? Hay que hacerlo. Pero yo no estoy en esta tierra solamente para eso. No. Hay que sostener administrativamente los bienes materiales que el Señor me dio. Claro, hay que pagar las responsabilidades bancarias, por supuesto. Hay que pagar los recibos, los servicios públicos, sí, hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. El Señor me provee para hacerlo. Pero yo no estoy en esta tierra fundamentalmente para eso. Yo estoy en esta tierra para beneficiar la obra del Señor, para predicar el evangelio. Si yo hago todo lo anteriormente mencionado, pero no predico el evangelio en el día a día, yo estoy viviendo una vida para mí solo. Póngase a pensar. Estoy viviendo una vida para mí, o para mi casa, o para mi familia, o para mis gatos. Una vida egocentrista. No estoy viviendo para Jesucristo. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. Que se note que el vivir es Cristo. El versículo 23 Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, quedarme vivo, estar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Creo que está muy claro lo que enseñan los textos, ¿cierto?
Decir más significaría repetir lo que ya hemos dicho hasta el momento. ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué el Señor me concede un día más de vida? Para que yo le sirva a mi Señor. Bien, ya vimos el caso del Señor Jesucristo, el caso de Pablo, y ahora pasemos, por favor, a revisar algunas de esas promesas que tienen que ver con la vida en el libro de Proverbios. Algunas, vamos a ir unos minutos más, vamos a revisarlo. Tiene que ser muy ágil, más ágil, más ágil. Y a continuación hay una descarga de textos bíblicos. Primero, Proverbio 3 del 1 al 2. Ya teniendo esto claro, que el Señor quiere darme vida para que yo le sirva, porque si no le estoy sirviendo, el Señor no quiere darme vida. Ojo, el Señor me da vida para que yo le sirva. Si yo no le estoy sirviendo, el Señor no quiere darme vida. Pero ¿para qué le voy a dar vida a este si no me sirve? Está desperdiciando su vida. Como el tipo de Eclesiastés, desperdicia su vida, buscando las cosas de este mundo y nada lo llena. Solamente una cosa llena: Cristo. Proverbio 3, versículo 1 y 2. Tiene que ser ágil. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No. El versículo 2 habla de largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largos años, o sea, vive mucho en paz. Qué maravilloso. Pero ¿cuál es la condición? No olvidarse de la ley y guardar u obedecer los mandamientos. O sea, hacer lo que Cristo me mandó que yo hiciera. O sea, servirle. Traduzca el versículo 1 como: sírveme, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es obvio que el Señor le quiere dar una larga vida a la persona que ha dispuesto su vida para servirle. Y es obvio que el Señor no le quiere dar largos días a una persona que no dispone su vida para servirle. Porque ¿para qué tanta vida si no me sirve? Proverbio capítulo 3, mismo capítulo, Proverbio capítulo 3, dice, versículo 8. 18, perdón. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Me comí un 1. Proverbio 3, 18. Coloque el 1 ahí al lado. Dice el versículo 18: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Note que habla de árbol de vida. ¿Qué hace el fruto de un árbol de vida? Pues me da vida. ¿Y de qué está hablando acá? Pues está hablando, versículo 13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cuál es la definición de sabiduría? Sabiduría es hacer aquello que yo sé que tengo que hacer. Eso es sabiduría. Le repito la definición, aunque usted ya la tiene clara. Sabiduría es hacer aquello que yo sé que tengo que hacer. Ese es el sabio. ¿Qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Servir. ¿Qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Predicar. ¿Qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Evangelizar. ¿Qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Discipular. ¿Qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Beneficiar la obra. Lo acabamos de leer en Filipenses 1:22. Si yo sé lo que tengo que hacer y yo lo hago, versículo 18, esa sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vida, se extiende la vida. No cualquier clase de vida, lógicamente, porque no es que yo le estoy sirviendo. Y no quiere decir que yo no vaya a tener problemas. No quiere decir que yo no vaya a tener problemas. Lo que quiere decir es que en medio de los problemas el Señor me dará la solución para que yo le pueda seguir sirviendo. Proverbio capítulo 4, versículo 10. El versículo 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Qué quiere hacer el Señor con una persona que atiende las razones, obedece sus mandamientos, le sirve al Señor de manera abnegada? Lo que quiere hacer el Señor es multiplicarle años de vida. Es que yo quiero que note usted, es que yo estoy rodeado de gente así. A ver, la gente que toma sus pastillitas todos los días de manera muy juiciosa. Ellos quieren
preservar su vida, ellos quieren alargar su vida. Por eso se toman la pastilla por la mañana, la pastilla al mediodía, la pastilla por la noche, la pastilla antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la cena, después de la cena. Se aplica la inyección, se toman la ampolleta, se aplican una cosa, se aplican la otra. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir más. Ellos quieren largura de días, pero no les sirven a Jesucristo. Entonces, ¿para qué quieren largura de días? ¿Para qué insisten con tanta pastilla, con tanta inyección, con tanta cita médica, con tanto examen, con tanto cuidado en su alimentación, con tanto cuidado? Ahora salen a pasear, salen a trotar, ahora caminan. Todo eso está muy bien, porque quieren cuidarse para alargar la vida. Pero ¿para qué quieren alargar la vida si no es para servirle a Jesucristo? Y logramos al Señor pidiéndole que esas pastillas surtan efecto, que los exámenes me salgan bien, que yo pueda bajar de peso, que los triglicéridos, Señor Dios, que una cosa y que la otra y que todo salga perfecto porque yo quiero vida, porque yo quiero estar sano. Pero ¿para qué quiere estar sano? Acuérdense que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y la Biblia dice que la mujer se levantó de su cama, de su lecho, e inmediatamente le sirvió. ¿Para qué el Señor me quiere sanar? Para que yo le sirva. ¿Para qué me quiere multiplicar los días? Para que yo le sirva. ¿Para qué me quiere dar largos años de vida en esta tierra? Para que yo le sirva. Si yo no le estoy sirviendo, ¿para qué me sana? Si yo no le estoy sirviendo, ¿para qué me da más vida? Si igual yo no voy a utilizar mi cuerpo sanado y no voy a utilizar todos los años que me quedan de vida para predicar el Evangelio. ¿Encuentra usted sabiduría? ¿Encuentra usted sensatez en lo que estamos diciendo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Siga contestando, por favor, porque es que tenemos varias personas conectadas y solamente uno o dos que contestan, y el resto ¿dónde están? ¿Y el resto dónde se encuentra? Y présteme atención que es exactamente lo mismo con el tema laboral, con el tema profesional y con el tema de la prosperidad económica. Le pido prosperidad económica y prosperidad económica y prosperidad económica y prosperidad económica y prosperidad económica, pero yo no quiero diezmar, pero yo no quiero ofrendar, yo no quiero beneficiar la obra con el ingreso económico que el Señor me dé. Yo no quiero beneficiar la obra de Dios con el capital que el Señor me da, y sin embargo no ceso de pedirle al Señor prosperidad económica. ¿Para qué? ¿Para qué quiero prosperidad económica? Y algunos están convencidos de que cuando el Señor les dé millones, ahí sí van a poder apoyar la obra de Dios. Mire, si usted no apoya la obra de Dios, ganándose medio sueldo mínimo, usted no va a apoyar la obra de Dios, aunque se esté ganando millones de dólares o de euros. La fidelidad se mide desde lo poco, no desde lo mucho. Es en lo poquito que se va conociendo cómo va a ser el comportamiento cuando la persona llegue a lo mucho. Por eso muchas personas nunca son colocadas en lo mucho, porque desde lo poquito no son capaces. No son capaces. Dios siempre queda en un último lugar, o Dios siempre queda en un lugar inexistente, porque decir en último lugar quiere decir que de últimas le da alguito, pero a algunos no le dan nada. O sea, Dios queda en un lugar inexistente, inoperante. Eso es terrible. Pues yo, ¿para qué quiero prosperidad económica, Señor? Tú a mí me das prosperidad económica, tú a mí me das millones de pesos, millones de dólares, millones de euros, y yo despliego, Señor Dios, un equipo evangelizador por toda esta Bogotá, por toda esta Colombia y por todo este mundo. Amén. Punto. ¿Y no va a ser mercado? Ah, sí. ¿Y no se compraría una casa o un apartamento? Ah, sí, porque es que yo vivo en arriendo y eso es muy feo. Ah, sí, también. También. ¿Y no se compraría otro par de zapatos? Ah, sí, también, porque los que tengo ya están feitos, están hasta rotos, despegados atrás. También. ¿Y no bendeciría su casa y sus hijos? Ah, también, claro. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y no le daría a su hija, por ejemplo, la opción de ir a una muy buena universidad? Ah, sí, claro que sí, también. Pero primeramente, beneficiaría la obra de Dios. Y eso pues yo no tengo que prometerlo porque pues lo he hecho.
lo he hecho. Y se siente de maravilla. Y se siente espectacular. Espectacular. ¿Para qué quiero estar sano? ¿Para qué quiero que no me duela una muela? Y por la gracia de Dios no me duele una muela. Por la gracia de Dios no hay enfermedad en mi vida. Por la gracia de Dios sí hay sobrepeso, que tengo que tratar o vivir, bajar de peso. Pero por la gracia de Dios no me duele una muela, no me duele nada, no tengo ninguna enfermedad, no dependo de un médico, no dependo de una pastilla ni una inyección. ¿Pero por qué o para qué? Para que yo le sirva. Entiendo el mensaje. Entiendo lo que el Espíritu me dice, sírvame. Sí, sírvame. Y que si quiero vida, quiero vida. Claro que mejor sería ya a partir de este plano, paraíso seno de Abraham, ven Abraham, consuélame. Y a todos los demás, suertes que les digo, ahí los dejo, señalamos el camino, sigan por esa senda. Pero que si quiero seguir viviendo, claro que sí quiero seguir viviendo. ¿Para qué? Para servirle. Yo no quiero vivir un solo día de mi vida que no le sirva a Jesucristo. Yo no quiero vivir una sola semana de mi vida que no le sirva a Jesucristo. No quiero una sola semana de mi vida en donde no salga palabra por mi boca. Ese día, esa semana yo me sentiría el peor de los inútiles. Y ese día tendría que clamarle al Señor, abre mi boca para que predique o mátame. ¿Para qué quiero seguir viviendo si no es para servirte a ti? Y esto no lo está diciendo un fanático. Esto lo está diciendo un hombre conocedor de la palabra de Dios, conocedor del Evangelio. El versículo 13 del Proverbio capítulo 4 dice, retén el consejo, no lo dejes. ¿Cuál consejo? Sírvame. ¿Cuál consejo? Dedique su vida a servirme. Póngase a beneficiar la obra. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Qué impresionante. Eso es tu vida. Si usted sirve, eso es su vida. ¿Para qué fue dejado después de su conversión? Para que sirva. Sirva, eso es su vida. Sirva, esa es la solución de sus problemas. Sirva, aunque todo se le ponga patas arriba, sirva. El Señor le va a organizar todo, se lo aseguro. La doctrina lo dice, la experiencia lo dice. Qué impresionante, ¿no le parece? Proverbio, ya le digo cuál. Proverbio, capítulo 8, versículo 35. Proverbio capítulo 8, versículo 35, también está hablando de la sabiduría y dice, porque el que me halle, habla de la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué es sabiduría? Saber lo que tiene que hacer y hacerlo. Eso es sabiduría. Pero yo no tengo tiempo, yo trabajo como un esclavo mañana, tarde y noche. Usted es el necio ese vano del libro de Eclesiastés, que dice que dedicó su vida a trabajar, trabajar, trabajar para hacer plata. Y no sigue las indicaciones del Señor que dice, busque primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Miren lo que dice el versículo 36. Mas el que peca contra mí, o sea, el que peca contra la sabiduría, o sea, el que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, defrauda su alma. Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, está hablando de la sabiduría, todos los que aborrecen la sabiduría, aman la muerte. El que aborrece la sabiduría está atrayendo la muerte sobre sí. O sea, el que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, está atrayendo la muerte. Está acortando sus días. Mientras que el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, está alargando su vida, está alargando sus días, está multiplicando sus años. ¿Está claro? ¿Es la voluntad de Dios darme vida? Sí, pero siempre y cuando yo complete, por favor. ¿Es la voluntad de Dios prosperarme económicamente? Sí, pero siempre y cuando yo. ¿Es la voluntad de Dios sanar todas mis enfermedades? Sí, pero siempre y cuando yo. Porque si no, ¿para qué quiere prosperidad? ¿Para qué quiere sanidad? ¿Y para qué quiere larga vida? Siempre y cuando yo, muy bien, María Sánchez, siempre y cuando yo le sirva. Muy bien, Liliana, siempre y cuando yo le sirva. El servicio a Dios es como una especie de blindaje
No quiere decir que no vengan los problemas. No, no quiere decir que usted no le vaya a doler la cabeza. Claro que le va a doler. O el estómago, pero o la espalda, o una rodilla, o lo que sea. No quiere decir que no va a tener que ir al médico, va a tener que ir. Pero aquí entre nos, y siéndole completamente sincero, la más grande bendición que yo he experimentado durante todos estos años ha sido la bendición del servicio. Del servicio. Y yo no entré al servicio porque yo quería servir. Yo no entré al servicio porque era mi sueño frustrado servir. Yo no quería servir. Yo era como la mayoría de cristianos que no quieren servir. Solamente quieren servirse, pero no servirle. Así era yo. Pero por la gracia y misericordia de Dios, fui impulsado al servicio. Y desde ese momento que fui impulsado al servicio, no he dejado de servir. No he dejado de servir. Y aquellos que me distinguen un poco desde esa época saben que no he dejado de servir. Y han venido los vientos, han venido los ríos, han venido las lluvias, han dado con ímpetu contra esta casa se ha zarandeado, he pasado por una cantidad de problemas conyugales, abandono, traiciones, familiares, con mis hijos, económicas, contando moneditas o a veces sin ni siquiera monedas para poder contar, desplazándome a los lugares de predicación a pie porque no había ni para un bus, traiciones de gente muy cercana. Ya no se puede lo presencial, tocó lo virtual, enfermedad, una cosa, la otra, pero después de 25 años aquí estoy predicando el Evangelio, un jueves más, predicando su palabra. 5 de octubre del 2023. Qué impresionante. Porque yo estoy desde el 98 o el 99, más o menos, en esta tarea. Impresionante. Y lo que puedo decir es lo mismo que dijo Samuel. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha acompañado. Y he aprendido mucha doctrina gracias al mucho estudio, pero también mucha experiencia gracias a todo lo que me ha venido encima. ¿Y hasta cuándo el Señor me tenga en esa tarea? No lo sé. Probablemente, o puede ser, hoy, ya, la última, o mañana, la última, o pasado mañana, la última, no lo sé. Eso está dentro de la potestad del Señor. Lo que yo sé es que si me da un día más de vida, si me da un viernes, mi Señor, ese viernes, a las 5 de la mañana, estaré orando. Durante todo el día, estaré en su palabra. En la tarde-noche, estaré predicando una clase que corresponde al curso de Romanos. Y si mi Señor en su misericordia me da un sábado más de vida, estaré entonces ese sábado predicando el Evangelio en Villa Esperanza, localidad de Ciudad Bolívar. Y si mi Señor me regala un domingo, pues si mi Señor me regala un domingo, yo estaré ese domingo desde muy temprano orando, desde muy temprano dándole las últimas pinceladas a ese sermón, y a las 9 de la mañana hasta las 11 estaré predicando su palabra. Y si mi Señor me regala un lunes, si mi Señor me regalara un lunes, yo estaría a las 5 de la mañana acompañando a quien vaya a orar el lunes a las 5 de la mañana, y en la tarde estaré predicando su palabra, y así sucesivamente. ¿Y van a venir las enfermedades? Sí, pero Él me las sana. ¿Y van a venir los problemas económicos? Sí, pero Él me provee. ¿Y van a venir los naufragios? Sí, pero Él me va a colocar una tablita que me va a ayudar a llegar a la isla de Malta y no me voy a ahogar. Pero van a venir los problemas familiares. Sí, pero el Señor va a restaurar lo que se daña por el tema de la convivencia. Pero van a venir inconvenientes. Sí, pero el Señor arregla cualquier clase de inconvenientes. Pero van a venir las tribulaciones, sí, pero mi Señor es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. De modo que yo vivo cada día a la expectativa de su regreso. Y al vivir cada día a la expectativa de su regreso,
pues yo tengo que vivir cada día sirviendo, porque no puedo vivir mirando a las nubes a ver en qué momento, pero sí con el corazón puesto en que quizás sea hoy, y si es hoy, que mi Señor al venir me encuentre haciendo la tarea. Me encuentre haciendo la tarea. Sí, Señor, que nos encuentres haciendo la tarea. Otro texto, Proverbio, capítulo 10, versículo 27. Proverbio 10, 27. 10, 27. 5 minutos más y terminamos. Proverbio capítulo 10, versículo 27. Dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué aumenta los días? El temor del Señor. Si yo tengo temor de Dios, ¿qué hago? Pues lo que el Señor me mandó a hacer. Característica de una persona que tiene temor de Dios: hace lo que el Señor le mandó a hacer. Característica de una persona que no tiene temor de Dios: no hace lo que el Señor le mandó a hacer. Cuando uno hace lo que el Señor le mandó a hacer, es decir, cuando manifiesta temor de Dios, pues, dice el texto, aumentará los días se aumentan, los años se multiplican. ¿Yo para qué quiero seguir viviendo? ¿Cómo así que para qué quiero seguir viviendo? Pues yo quiero seguir viviendo, como dijo el apóstol Pablo, para beneficiar la obra, por causa de ustedes que están recibiendo un discipulado y por causa de los demás que están siendo evangelizados a través de esta humilde y sencilla labor. Eso lo dice una persona que no le sirve a Dios. ¿Yo para qué quiero seguir viviendo? ¿Sí ven? Está ocioso, está perezoso, es inoficioso, es un vago espiritual completo. Y entonces anhela más bien la fácil. ¿Y cuál es la fácil? La fácil es que se muera, o la fácil es que el Señor venga. Pero esa que considera la fácil es la difícil. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo llame delante de su trono, delante de su tribunal, a rendir cuentas, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ese día, ¿con qué se va a presentar? Si ninguno se va a presentar con las manos vacías delante del Señor. No. Mire, ese día yo voy a poder decir: mi Señor. En la imperfección de lo que hice, en la inutilidad de lo que yo hice, mi Señor, por tu gracia y por tu misericordia, pasé un poco más de 2 décadas llevando tu palabra, Señor. Por tu gracia se evangelizaron a unas personas y se discipularon a otras personas. Por tu gracia se le dio formación a unas personas para que iniciaran este camino de la predicación del Evangelio. Por tu gracia, mi Señor, estas personas asumieron un liderazgo y convirtieron sus casas o las casas de otros en iglesias y predicaron entre semana tu palabra, Señor. Mi Señor, por tu gracia fui lo más disponible que yo pude. Atendí la llamada del uno, el consejo del otro, la pregunta del uno, la recomendación del otro. Traté de no ser sordo en medio de mi terquedad, Señor. Si hoy fuera ese momento, le diría a mi Dios: no pude yo llegar personalmente a multitudes, pero yo creo que a través de las personas a las cuales se les predicó, esas personas sí van a llegar a multitudes. Esas personas se van a multiplicar de tal manera que esto que se inició un día va a dar su fruto sobreabundante. Padre Santísimo, te damos gracias, mi Dios, por esta lección, la victoria sobre la muerte. Tú le quieres dar vida, Señor Dios, a alguien que te sirve. Quieres multiplicar sus días, sanar su cuerpo, prosperar sus bolsillos a alguien que te sirve. A alguien que utiliza todo lo que tiene para bendecir tu obra. Te doy gracias, mi Dios, por esta clase. Gracias por esta unidad. Gracias por este curso completo llamado Antropología Bíblica, mi Señor. Recibe tú la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Te pido que toda esta información surta efecto, que toda esta información, mi Rey, venga a hacer crecer, a edificar, y que esta información no se quede en nosotros, sino que llegue a muchas más personas a través de nosotros mismos. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza
en el nombre del Señor Jesús. Amén